En cada estación de las últimas 2 décadas ha hecho énfasis en cierta doctrina. Para nosotros era autonomía, el primer hombre, el segundo hombre, principio de... Ha hecho énfasis con relación al cuerpo de Cristo, especialmente vivir en comunidades. Cómo operar en la unicidad es fundamental. Vivir en comunidad, aún los musulmanes saben cómo vivir en comunidad. Ca- cada Se pueden ver cómo ellos viven en comunidades, los musulmanes, aún en nuestras ciudades, están entretejidos en su comunidad fuertemente, hasta los hindúes por igual. Las reuniones hindú se reúnen y van al río Ganges y hay millones que se reúnen en un solo evento. Son las reuniones más grandes. Pero para nosotros vivir en comunidad, nosotros tenemos que entender Deuteronomio, donde se escucha Jehová Israel, Jehová tu Dios es uno. Y la palabra escuchar es escuchar y hacer. Dios entendía que ellos tenían que escuchar y hacer la unicidad de Dios. Y esa comunidad de unicidad, tenemos diferentes términos. Es una comunidad ungida. Se refiere a la autenticidad como la iglesia del siglo primero. Y son demandas. Deuteronomio 6:4 mencionó. Y existen varios cuadros que se requiere y que se está colocando una demanda. Y lo repito continuamente lo que voy a decir. Si usted chequea Juan 17, en la oración, como sumo sacerdote, él establece 4 pilares y más de 25 veces él habla de ellos y es el principio de asociación, es el principio de asociación. El segundo es el carácter, los he guardado en tu nombre. Y el tercero de la unicidad es un sistema de creencia donde Jesús dice, le he dado tu palabra. Y el cuarto es estatura y, y, y propósito, que sean perfectos en uno. Es ser uno como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Misma creencia, mismo carácter, mismo sistema de creencia. Esos 4 pilares deben de ser demostrados en nuestras vidas. Lo vemos, por ejemplo, en el ejército de Gedeón, cuando él llamó a batalla, 32,000 aparecieron. Y el primero, que era el principio de asociación, y todos los que tenían temor podían devolverse a su casa. Y ustedes saben que solamente se quedaron 10,000, que eso fue el carácter. El tercero, él llevó a los 10,000 a las pruebas de las aguas. Y ustedes saben que las aguas es equivalente a la palabra de Dios. Entonces Gedeón, de, de los 10,000 llegaron a solamente 300 que que fueron pulidos y para llegar a una estatura y a un propósito común. Vemos el principio de la asociación, del carácter, de teología. También lo podemos ver en Efesios capítulo 4, donde declara en el verso, soportados los unos a los otros. No puede haber asociación si no nos soportamos. Y también ese habla de ser mansos,
de ser sufridos y de amar, de ser benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Y después habla también de un bautizo, un solo Dios, el Padre de los Espíritus. Y luego menciona que todos lleguemos a ser el hombre perfecto, que cumple la estatura. Y aquí en Efesios te menciona las 4 localidades. Y en el libro vemos la ciudad de Dios. En Apocalipsis vemos las 12 puertas, todos viviendo en una misma ciudad, en un edificio, el principio de asociación. Y vemos el carácter, donde la palabra de Dios está hablando de la ciudad, siendo una ciudad transparente. El oro nos habla de carácter, la luz nos habla de la teología de la ciudad y, y la medida nos habla de la estatura. Esto no es accidentalmente, sino que estas cosas están escondidas en las escrituras. Ah, nosotros tenemos que simplemente reunirnos. No significa que somos uno. Y cuando voy a conferencias y me reúno con pastores allá, 1000 pastores o 2000 pastores, y nos dicen, miran cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todo eso es hablar tonterías, porque el ser no es unidad. La unicidad no tiene que ser. Simplemente somos un grupo de ladrillos que nos reunimos. AI significa no, high, la ciudad high simplemente ser un grupo de ladrillos unidos. Cuando los pastores se reúnen y dicen, oh, esta unidad, eso no es unidad, no es ni siquiera unidad, es simplemente un grupo de ladrillos que se reúnen. Porque en las escrituras vemos cómo personas se unen, por ejemplo, en Primera de Corintios 10 dice que todos dejaron Egipto, todos salieron bajo Moisés, todos estaban bajo la nube, todos fueron bautizados, todos ellos vivieron del mismo bebida espiritual, todos comieron la misma carne espiritual, pero Dios no estaba agradado con ellos, porque la roca les siguió a ellos. Y ahí usted puede ver, la roca es Cristo. La roca no está llamada a seguirte a ti, tú estás llamado a seguir la roca. Y todo el carácter de esa multitud estaba corrompido. Vemos lo mismo en la historia. Vamos a buscarla y leerla. Es la historia del demonio de Gadara. Es una de las historias más hermosas de unidad. Déjame leerla porque ahí hay una exhibición de la historia. Inmediatamente está hablando cuando Jesús salió y se encontró con el endemoniado de Gadara. Y nadie podía atar a este hombre porque estaba endemoniado, tenía aún cadenas y las cadenas estaban atadas y nadie podía contenerlo a el Gadareno, en Mateo 8:28. Pero cuando él vio a Jesús, él corrió y le adoró y corrió. Y dijo, ¿qué voy a hacer contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En Mateo 8:28, salgan de él espíritus inmundos. Mateo 8:28. Y este hombre con espíritus inmundos, y cuando vio a Jesús, rogó, le dijo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Aquí vemos cómo los demonios adoraban a Jesús. Aquí vemos cómo los pentecostales y carismáticos adoran, porque aún los demonios adoran. Es importante ver cómo los demonios
Y vemos aquí legiones que adoran a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dijeron, mi nombre son legiones porque somos muchos. Aquí vemos 2000 demonios y todos hablaban lo mismo. Mi nombre es Legión. Eso no suena correcto cuando Jesús, ellos debieron de haber dicho nuestros nombres, pero ellos usaron un pronombre singular para 2000 demonios. O sea, esto es un ejemplo extraordinario de unicidad que usted puede encontrar en las Escrituras. En Marcos 5:9 también. Y le rogaron. Y ellos, y los demonios les rogaron diciendo, no es solamente rogaron, es oración y súplica. Aquí estaban los demonios orando y pidiéndole y suplicándole a ellos. No significa, todos estos movimientos de oración no significa, hay demonios que pueden orar, que puedan adorar, hay demonios que pueden hacer todas estas cosas. Porque aquí lo vemos como los demonios estaban suplicando y orándole a Jesús, diciéndole que lo echara en aquel hato de cerdos. Jezabel proclamó ayuno. Wow. Y la Biblia nos dice cómo estos demonios salieron y fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar. Aquí, aquí. Y ellos hasta usaron una terminología apostólica cuando dice ir, permítenos ir. Eso es como los enviados. Entonces todas estas cosas no significan nada. La oración es nada, la adoración es nada, el lenguaje no significa nada, porque al final del día usted se da cuenta que estos demonios eran destructivos, no tenían el carácter. Y usted puede ver viendo aquí principio de asociación. En Ezequiel hay 70 líderes que todos están viendo la misma cosa. Ezequiel 8, tienen incensarios de adoración, todos bajo un liderazgo correcto, tenían el principio del hombre establecido y tenían un líder, y todos ellos estaban en la oscuridad, no tenían ninguna iluminación teológica. Entonces hay asociaciones patológicas, hay asociaciones sin carácter, sin teología, sin la estatura de Dios. Y saben, si usted quiere ver la estatura, usted tiene que ver, usted tiene que ir a la Torre de Babel, donde todos ellos trabajaban juntos, pero todos lo hacían para la gloria propia. Todas estas asociaciones patológicas. Nosotros tenemos que ser uno como Dios Padre y Espíritu Santo. Y esa unicidad está establecida en la asociación, en el carácter, la integridad, la teología. Y muchos apóstoles tienen serios problemas que no pueden entender lo que es la unidad de la fe. La unicidad de la fe es lo que usted cree. Unicidad de la fe es que deben de haber unas personas que crean lo mismo. Una compañía que crean la misma cosa, como dice Efesios capítulo 4. Usted no puede tener dos grupos de personas, una diciendo una cosa, que hay un rapto y que no hay un rapto. No se puede. Y ambos diciendo que tienen el Espíritu Santo. Eso no suena correcto a mí. A mí no me suena correcto. Por eso que esta estación es una estación de gran diálogo, donde la iglesia en la ciudad tiene que levantarse y hablar acerca de la doctrina. Así que cuando nosotros hablamos de las comunidades apostólicas, estamos hablando de una comunidad que entiende la asociación de los 4 pilares, que nos habla acerca de
principio de asociación, de carácter, del sistema de creencia, de estatura y propósito común. Vamos a Marcos, que la mujer que tenía el flujo de sangre. Y esta mujer gastaba todo lo que tenía. Marcos 5:26. Vemos esta mujer que tenía un problema de sangre por 12 años. ¿Qué es lo que desafortunadamente está pasando? Es que en nuestras escuelas nos enseñaban, las escuelas teológicas han eliminado la tipología y el simbolismo. Eso ha sido eliminada por 2 décadas. Entonces, el pastor lucha mucho con la simbología y la tipología en las escrituras. Y hablamos de una tipología del Nuevo Testamento. Estamos en Marcos 5, 25, 26 y 28 en adelante. Y ustedes saben que la mujer es un cuadro de la iglesia. Si usted ve de Raquel y Lea, vemos las iglesias compitiendo. Si bien todas las otras mujeres, la mujer virtuosa habla de la iglesia, habla de la iglesia. La sulamita también, sulamita significa perfectas. Es un cuadro de la perfecta. Habla del doble reposo. Si ves a la mujer con la joroba, es una iglesia que está deformada, que necesita reforma. Toda deformidad nos enseñan a una mala adaptación. Su cara está boca abajo, su mente está disfuncional. No puedes colocar una corona porque se le cae, ha perdido su dominio. Puedes ahogarla en agua que llega a sus tobillos. Es una iglesia superficial, tiene una falsa humildad. Es una iglesia que es tomada rápidamente, que es una iglesia retardada, una iglesia que le da importancia a las cosas minoritarias, porque su problema es pelear contra las cucarachas y las hormigas. Es incompetente, es una mujer muy vulnerable, no puede establecer ningún peso sobre su hombro. Es una iglesia deformada. Si usted quiere ver que Europa es el cuadro, los Estados Unidos, África es la mujer tonta, igual que la India. ¿Por qué lo digo? Porque la mujer tonta está sentada en la puerta, dice, edifican el ministerio robándole la doctrina de los Estados Unidos, etcétera. África ha sido levantada en la influencia de la doctrina de los Estados Unidos, tanto India como África. Eso da mucho dolor, porque usted no puede predicar en esas iglesias, porque nuestra predicación no está sustentada en el entretenimiento. Nosotros somos altamente ofensivos, no amamos la verdad. Así que es así como nosotros hemos estado por los 30, 40 años. Ese es el único camino que yo sé. Yo no he estado en sus escuelas bíblicas. Yo he estado tiempo con el Señor, desde los 10 años. He estado enseñado por el Espíritu Santo, he tenido encuentros con el Señor. Así que yo no sé de las escuelas bíblicas. No estoy diciendo tampoco que soy mejor, pero yo pregunto mucho, porque he sido entrenado en medicina. Y en medicina siempre se hacen muchas preguntas. Y en la medicina tú no te puedes ofender por tus maestros. Porque en la harina de medicina usted tiene que presentarle su paciente a 30 o 40 especialistas, y en medio de su presentación le pueden parar. Le dice, usted acaba de matar a su paciente, así que vaya, siéntese. Usted no puede decir que usted está ofendido y que tiene que tomar pastillas antidepresivas. Usted tiene que aceptarlo. Desafortunadamente la iglesia está así. La iglesia tiene un problema serio en el manejo de la verdad. Los pastores tienen serios problemas con esto. Y si tú eres un pastor que salió de una escuela bíblica
y entró de una vez al ministerio. Eso es muy difícil para usted, porque usted no sabe lo que es el trabajo secular y algunos pastores ni siquiera saben lo que es el pago de impuestos, por cuanto usted no ha estado usted no ha estado en Babilonia, usted no ha estado en lo que es el mundo secular. Me doy cuenta que los pastores tienen serios problemas soportando las críticas y la verdad. Y le digo esto porque estoy constantemente con pastores y constantemente estoy lidiando con pastores. Así que cuando vemos a esta mujer, cuando se habla acerca de aguas robadas, África, igual que la India, habla de todo lo copia de los Estados Unidos. Hemos perdido nuestra creatividad, hemos perdido nuestra capacidad de inquirir en Dios, de sacar las escrituras, de inquirir en el Señor lo que se está diciendo. Así que simplemente vomitamos lo que los Estados Unidos nos ha enseñado. Así que la razón por la cual hay ciclones y huracanes, las escrituras nos dicen que primero lo natural y después lo espiritual. Cuando viene un huracán o un temblor, la tierra cambia. La tierra de la va a cambiar, la iglesia va a cambiar. Hay varios pastores que no van a poder vivir para ver el cambio en la iglesia. Dios va forzarmente a tomar posesión de su iglesia. Y va a ser dolor, porque la reedificación de la iglesia va a ser gloriosa. Van a haber iglesias que puedan soportar los huracanes, los que han estado establecidos sobre las rocas, en obediencia, los que aman la verdad, los que aman la verdad, desean la verdad, permanecerán en el diluvio, permanecerán los temblores, permanecerán las tormentas. Hay una iglesia poderosa que ya está emergiendo y la manera en la cual se va a expresar en el planeta Tierra va a ser único y muchas personas dicen que la iglesia está poniendo peor y peor, pues yo le digo a ustedes que la verdadera iglesia está mejor y mejor, más fortalecida que nunca y como una gran generación que se está levantando, que no ha estado en las escuelas tradicionales, tienen encuentros con el Espíritu Santo, radicalmente aman a Dios y se pasan entre 8 y 10 horas, aman este mensaje apostólico y tienen apenas 20 años. O sea que usted está en sus 50 y 60 y usted no se arregla, Dios entonces lo va a sacar fuera. O se alinea o lo sacan. Esto es un mensaje de mucho temor. Dios no está esperando que usted cambie. Usted tiene que decidir rápidamente si usted quiere comprar el campo entero donde está la perla. Esta es la última escuela. Así que en esta escuela usted va a oír muchas cosas fuertes. Así que cuando se mira esta mujer con el flujo de sangre en Marcos 5, del 24 en adelante, su condición era una mujer que ceremonialmente estaba impura. Ella tiene que vivir en asolación total. Cuando tú ves la mujer con el problema del flujo de sangre, es una iglesia independiente. La iglesia independiente es la iglesia es diferente de la iglesia autónoma, porque la autónoma busca relaciones, pero la independiente no le interesa relaciones. En nuestra ciudad, en nuestro suburbio, que se llama Phoenix, tenemos tenemos pastores que tienen 2000 iglesias, son iglesias independientes. Ellos no buscan relaciones. Tenemos 17 iglesias y no se hablan los unos a los otros. Este es un cuadro de la mujer independiente que ahora está contenta estando asolada, no, estando aislada, es un aislamiento. Y su impureza habla de la corrupción del carácter, es el cuadro de impureza, de injusticia. Ella estaba separada a sí misma, no a Dios.
El tercer problema era, si usted lo puede ver, primero hay una violación del primer pilar de ser uno, Yad, que es, que es hay una violación al carácter, vive aislada, era débil debido a que la vida la perdía por medio de la pérdida de la sangre, porque la vida está en la sangre y la pérdida de sangre implica que la vida se está drenando. En el viejo pacto la sangre estaba en la vida, pero en el nuevo pacto la vida está en la palabra. Así que particularmente para esta mujer, ella estaba perdiendo la vida, ella lo estaba perdiendo la vida, y ustedes saben que la vida está en la palabra. Lo que estaba pasando es que esta iglesia está sufriendo de problemas, está destituida de la doctrina. Como Tamo mencionó anteriormente, muchos pastores especialmente no quieren hablar acerca de doctrina. En mi ministerio yo iba a reuniones pastorales y los pastores decían, no hablemos de doctrina porque la doctrina trae división. Así que nada más comíamos té y café y hablábamos del último carro, se hablaba del último carro o del helicóptero que pensaban comprar. Así que básicamente estamos encontrando una iglesia que se ha convertido doctrinalmente, que está destituida de la doctrina y no puede ni siquiera explicar la Trinidad. El, el, no puede ni siquiera hablar de la deidad de Jesucristo, no puede ni siquiera hablar de la deidad del Espíritu Santo. El creyente, averaje, le falta la fuerza doctrinal de permanecer firme a todo precio. Por eso que los testigos de Jehová, la gente de la iglesia pentecostal carismático, son fáciles de seducir, porque la iglesia se ha convertido doctrinalmente destituida. Como esta mujer estaba perdiendo. Cuarto lugar, esta mujer era infértil y perdía toda la posibilidad del deseo. La Biblia nos dice en Daniel 11:36. Daniel 11:36 nos dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Por cuanto estaba sangrando por 12 años. Y como resultado de esto, esta iglesia no podía manifestar a Cristo. Esta mujer no podía cargar ninguno de los 4 pilares. Esta mujer, si se hubiese dejado sin tratamiento, moriría de un ataque al corazón, porque cuando usted tiene un problema de sangrado por 12 años, la hemoglobina baja a 1 gramo porcentaje, y cualquier médico le dice eso, que en ese nivel usted le puede dar un ataque al corazón. Y por eso yo creo que esta mujer, digo, si solamente tocara el borde de su manto, cuando tu corazón poderse mover de un punto a otro punto, no puedes caminar, tú tienes que arrastrarte, tienes que gatear. Esta mujer gateaba y por eso ella simplemente quería tocar el borde, y a otras razones también. Ella dijo, si toco el borde, sé que virtud emanará. Ella probablemente estaba hablando de Malaquías, donde el Hijo de Dios vendría con sanidad en sus alas. Entonces sabía que cuando el Mesías viniera, ella podía tocar el borde de su manto, que habla de la sanidad en sus alas, en Malaquías. Ella tomó varios riesgos, ella pudo haber sido pisoteada, pudo haber sido tomada y Jairo la pudo haber tomado y la pudo
Ella también le pudo haber dado un ataque al corazón por estar exhausta, y Jesús le declaró en el momento que ella lo tocó: tu fe te ha sanado, los riesgos que tomaste te han hecho sana y has sido sanada por los riesgos que has tomado. Ella fue sanada automáticamente y fue reintegrada a la comunidad. Por lo menos ahora podía volver al templo, ya no sufriría de vivir aislada, vivir en un aislamiento total. Ahora vamos a ver tomar estos símbolos para ver la iglesia independiente. Tiene que primero tocar el borde de su manto. ¿Dónde se encuentra el borde de su manto? Vamos al Salmo 103. El Salmo 103 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo de Aarón. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo 133, verso 3 nos dice: es como el rocío de Hermón, y ese rocío no se encuentra, porque esto es lo que vamos a cambiar la palabra unidad, donde dice, porque no es palabra unidad, sino habitar los hermanos juntos. No es habitar juntos, sino es habitar en unicidad. Cuando los hermanos habitan en unicidad, la palabra hermano, un hermano puede ser la iglesia local. Estamos ahí, podemos entender eso, que cuando te habla de iglesia local, te habla de hermanos. Cada hermano representa una iglesia local. No piense en un solo, sino piense en plural. Una iglesia local, otra iglesia local, son hermanos. Y lo que se necesita es que estos hermanos habiten juntos en ser uno. Por eso la palabra habla, habitar habla de matrimonio. Y matrimonio habla de una relación de pacto, que hay respeto, integridad, intimidad, hay transparencia y se puede contar el uno para con el otro. Eso es lo mismo para un matrimonio. Los 4 pilares es respeto. Los 4 pilares de un buen matrimonio es respeto, transparencia, intimidad y respeto. Respeto, intimidad y transparencia. Son los 4 pilares del matrimonio: respeto, transparencia, intimidad y confianza. Estos hermanos que representan iglesia nos habla de que debemos de caminar en respeto, en confianza, en intimidad y en transparencia. Cuando eso sucede en una ciudad, entonces el Salmo 133 es activado y fluye el óleo. Fluye desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Y el borde de las vestiduras habla de las vestiduras de un cuerpo. La sustancia del óleo es la misma sustancia que está en la cabeza y que está también en el borde. ¿Y cuál es? Y es Cristo. Solamente Cristo tenía el Espíritu sin medida. Solo Cristo tenía todos los oficios, que es los 7 espíritus de Isaías, que nos habla claramente. Solamente Cristo lo tiene.
Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que eso está en Isaías 11 del 1 al 2. Y también está en la cabeza este óleo y está en el cuerpo. Y esa medida no está únicamente en una iglesia local. Yo le pido que usted reciba la revelación, aunque usted tenga 1 millón de personas en su iglesia es una iglesia local y no tendrá el espíritu sin medida, porque en cada ciudad hay un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y lo que es muy importante para nosotros entender, que las iglesias locales, que esto lo ha aplicado un gran hombre como Dick Iverson y otros más, eh, para nosotros poder transicionar a la siguiente faceta, que es la manifestación del cuerpo. Nosotros estamos ahora en la faceta de la manifestación del cuerpo de Cristo. Y las iglesias locales muchas veces se han convertido en el ídolo del pastor. Y si nosotros no cambiamos, quiero decirlo, que el huracán viene. Y su iglesia será devastada. Muchas iglesias locales están cerrando. Observe el escenario en los Estados Unidos, como mega iglesias están cerrando rápidamente. Así que la intención de Dios no era simplemente la iglesia local. La iglesia local tampoco fue las fraternidades, ni tampoco fue una iglesia parroquial o una iglesia denominacional o una red que controla la gente, no. Su intención es el cuerpo. Un cuerpo me has preparado. Jesús decía, las zorras tienen lugar donde recostarse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque no tenía un cuerpo. No puede descansar su cabeza en una iglesia local. La iglesia local no puede ser el lugar donde él va a aterrizar, es imposible. Es un cuerpo, es el cuerpo de él en una ciudad. Él está buscando ese lugar para poder descansar, para que su cabeza pueda reposar en un cuerpo. Así que cuando eso suceda, ciudades enteras cambiarán. Pero ahora mismo, pastores han privatizado el reino de Dios en la forma de iglesia local. La iglesia local es realmente la casa del pastor, no es la casa de Dios, es la casa del pastor. Porque en una iglesia local el pastor es rey. De 9 de 10 iglesias, habla de iglesias independientes, el pastor tiene más influencia que muchos políticos en su iglesia local. En su iglesia local él es el rey, él gobierna. En las iglesias independientes cambia las mandas, la mentalidad de la gente, controla. Eso estoy hablando de iglesias locales, es una posición de gran poder. Entonces no va a querer compartir eso con más nadie porque se siente intimidado. Así que eso se ha convertido en su ídolo intocable. Y para muchos esa iglesia local se convierte en su lugar, porque es el lugar que los mantiene. Yo espero no ofenderlos, yo lo siento, pero mucha gente me dice que cambie. Yo no puedo cambiar, así que yo los voy a ofender a ustedes, porque la verdad ofende. Cada vez que hablo, la gente se ofende en mi ciudad. Y a mí me encanta. Jaja. Pero esta es la verdad. Pero no hay nadie que ha podido publicar, no hay nadie que ha podido eh, discutir contra mí, porque la realidad es que en unas iglesias locales, iglesias que están totalmente aisladas, Dios quiere venir y destruir toda esa tontería. Van a tener, en esa iglesia van tornados, ciclones, huracanes, muchísimas situaciones difíciles. Tiene también secuestros, rumores, de todo, todas esas cosas. Porque Él es celoso de su cuerpo, es celoso de su cuerpo.
Y de decir, yo soy pastor de una iglesia local. Y yo tengo una iglesia local. En mi iglesia local yo soy el rey. Pero mi hermano me dijo algo el otro día. Me dijo, el mejor líder es un dictador que ama a la gente. Eso es muy bueno. Acuérdense de eso, el dictador que ama a la gente va a usar recursos para bendecir al pueblo de Dios. Así que cuando vemos el borde de sus vestiduras, las iglesias locales independientes no se aman a sí mismas. No hay entonces un borde de su vestidura. Y no hay aceite precioso. No hay un óleo que pueda fluir de la cabeza, que descienda la barba de Aarón hasta llegar al borde de sus vestiduras. Cuando el cuerpo se manifiesta en una ciudad, tienes las siete dimensiones de Isaías 11, de los 7 espíritus. Sansón solamente tenía Sansón solamente tenía el espíritu de poder que podía cargar las puertas de Gaza. Él tenía él tenía mucho poder, pero no tenía entendimiento, no tenía espíritu de entendimiento. Como el cuerpo de Cristo comienza a levantarse en una ciudad, ese cuerpo tendrá todos las 7 dimensiones de las unciones de Isaías 11. Y la presión está sobre un pueblo, es de crear o colaborar para el Espíritu de Dios, para venir de una manera coherente en relaciones de pacto, de amor, de un amor genuino, las iglesias locales amándose los unos a los otros. Y esto es algo sumamente importante. No vamos a estar compitiendo. Y cuando tengamos eso, la iglesia dice, las escrituras dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Simplemente admira esta gran verdad, admírala. Porque esto no va a existir en el 99 en los lugares que vamos. Los pocos lugares que he ido, en Europa no existe allá. En los Estados Unidos no sé si existe, pero tampoco lo he visto. La gran mayoría de las iglesias son independientes. Cuando fui a los Estados Unidos hablé con un pastor y le dije, oye, me encantaría para compartir contigo si tú pudieras darme tiempo. Y él se ofendió tanto conmigo. Y yo, ¿quién eres tú? ¿Por qué tú viniste? ¿Cuál es la intención tuya para venir? Y yo estaba en shock. Porque tú vienes a nuestra ciudad, y si tú vienes a nuestra ciudad y vienes a nuestra ciudad como un pastor, y los pastores de allá saben que tú eres un pastor, usted tendrá 10 pastores invitándole a usted para almorzar. Pastores que le llevarán a sus propias casas, pastores que les bendecirá con dinero. O sea, cuando yo fui a Europa y me di cuenta que esto era totalmente extraño, yo quería conocer a estos pastores porque querían ser una bendición para con él. Nosotros no queríamos nada de él, porque nosotros somos benditos, somos una gente muy bendecida. Los pastores de Durban y de estas reuniones son una compañía de benditos. Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Nosotros no necesitamos a otros. Nos hemos ocupado de pastores por 25 años. Hemos probado alojamiento, hospitalidad, todo para todo el que viene. No nos importa si son profetas falsos. Nosotros no nos importa. Simplemente los recibiremos. Si tú eres un profeta falso, tú vas a cambiar después que tú nos conoces a nosotros. Así que nosotros no somos suspicaces. Usted no tiene que llamarse. Simplemente usted se llama como un pastor y no hay problema. Eso es todo. Y los aceptamos. Y les atendemos con altos niveles de hospitalidad. Todos mis hermanos en la ciudad hacemos eso. Y le digo a la gente, venga a Durban. Ustedes verán iglesias que se aman. Los pastores se compran hasta vehículos para otros pastores. Pastores invierten
invierten en edificios de otros pastores, porque esto procede de un amor genuino, porque entendemos que este principio es sumamente importante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en unicidad, en armonía. Entonces, como el óleo sobre la cabeza desciende hasta la barba y llegar de la barba a las vestiduras. Pero esto no se puede dar en iglesias aisladas, independientes. Entonces todos estos pastores cuando se reúnen, es la iglesia en la ciudad, es el cuerpo de Cristo reunido y todo el mundo es bienvenido. Aunque podemos tener, esto trae sanidad a la ciudad y sana la independencia de las iglesias. El aceite precioso es un aceite único. Es el aceite que tiene las 7 dimensiones de Isaías 11, donde te habla de los 7 espíritus que están presentes, donde habla cuando habla de la sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Y estos están conectados. Y encontrará. Y cuando lees el Salmo 132, y que está conectado al 133, y aquí habla de la vara de Aarón. Entonces cuando se ve la manifestación del aceite que habla de la restauración del tabernáculo de David, entonces luego cae en el Salmo 133 donde habla de Aarón, que es el sacerdote. ¿Qué tú ves en el 132? Tú estás viendo la manifestación de un rey, un orden de rey y sacerdote, que es el orden de Melquisedec que está naciendo en una ciudad. Y entonces las escrituras nos dicen que cuando eso comienza a suceder, entonces el aceite fluye de la barba hasta las vestiduras. Es el aceite precioso en el cual están contenidos los 7 espíritus. Y en el Salmo 132 nos habla, y aún en el Salmo 133 hay que leerlo varias veces, particularmente esa localidad se llama Sion, donde los hermanos habitan en armonía, en unicidad. Esa es la posición Sion. Y Dios ha escogido a Sion para su habitación, su lugar de reposo y su trono. Lo puede ver en el Salmo 32 al final. Es el lugar de su trono y de su reposo. Y en el Salmo 32 te habla de haré retoñar el poder de David. Esa es la restauración del tabernáculo de David. Y todo esto es un símbolo, porque Dios no se puede sentar en ningún trono. Dios es demasiado grande para sentarse en ningún único trono. No hay un trono que puede contener a Dios. De igual manera que Dios no puede vivir en los cielos, porque Dios es más grande que los cielos. Los cielos están en Él. Eso es muy importante que nosotros entendamos eso. Nuestro Dios es demasiado grande que no puede verlos, no puede vivir en los cielos están en Él. Por eso es que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales. Los cielos es en Cristo. Así que tenemos un evangelio equivocado que se nos ha enseñado a nosotros. Y nos presentan un evangelio centralizado en los cielos. Y no es un evangelio del reino, no es un evangelio que nos ha llevado a un entendimiento, que es el que nos ha llevado al derecho de reinar, de ejecutar la diestra de Dios. Particularmente en África tenemos una mentalidad escapista y no una mentalidad de dominio. Entonces entendemos que Dios ha escogido su trono y su trono son su pueblo. Tronos es el epicentro de su trono. Es su
pueblo, su gente, y no han entendido cómo crecer para reinar. Entonces no pueden llegar a su herencia. Entonces Sión es ese lugar de la habitación de Dios. Y Sión es la localidad del hijo maduro, del cuerpo corporativo, donde la perfección es hecha, donde la hermosura es hecha perfecta. Es una iglesia que ha llegado a madurez. Y la firma de madurez es el amor los unos para con los otros. No es fe, esperanza, sino es el amor los unos para con los otros. Te amamos aunque tú seas un falso profeta. Te amamos aunque tú seas un falso hermano. Te amamos. No te maldecimos porque eres un hermano falso. El libro de Judas nos habla de eso, de Judas. Nos habla que Dios aún tendrá compasión sacándolo del mismo fuego. Así que esta Sión es intenso en el amor. Es un amor ágape, un amor incondicional que sufre, que no tiene envidia, que todo lo espera, todo lo cree, no procura lo mismo, no provoca, no le agrada, no es un amor suspicaz. Así que usted analiza a las personas antes de aceptarlo, usted la acepta primero y debemos de cuidar aún el falso apóstol, el falso maestro, porque cuando ellos entren, si ellos realmente fueron escogidos por el Señor, ellos realmente van a cambiar en esos ambientes, porque el borde de sus vestiduras están allí y puede lidiar si puede lidiar con la mujer del flujo de sangre, puede lidiar con cualquier otra cosa, porque los 7 espíritus del Señor están ahí. Es una localidad poderosísima en la ciudad cuando se reúnen las iglesias. Eso está al punto de manifestarse. Sión se manifiesta allá en la tierra. Es por eso que la iglesia es una realidad descendiente que sale de Dios y se está manifestando en la tierra. No se manifiesta como Adulam, no se manifiesta como Hebrán. Adulam era una posición inmadura. David no tenía recursos, era un lugar de miseria, muerte, de crisis, de todas esas cosas, de bancarrota, todo en la cueva de Adulam. Ellos no podían ni siquiera tomar cuidado de sus padres, tuvo que entregarse a los moabitas. Y después fue Hebrón, el lugar de las alianzas de amistades. Pero esas dos localidades no son realmente localidades alineadas en su perfección. Tenemos que llegar a Sion, que es donde la hermosura se echa perfecta. Porque la iglesia madura, la iglesia que ha madurado, es la iglesia que ha llegado a una perfección, es la iglesia que tiene una percepción clara, es una iglesia que edifica en excelencia, es una iglesia que fructifica, una iglesia establecida, una iglesia que sabe cómo morir a sí mismo, es una iglesia que es de gran integridad, es una iglesia de vencedores, una iglesia donde las personas son obedientes, donde las personas pueden comer carne fuerte. Eso es sumamente importante para llegar a la posición de madurez. Todos nosotros estamos llamados a entrenar a nuestras personas de no solamente comer miel o carne, perdón, miel, leche, o vianda, sino llegar ya a comer carne, que es la doctrina, es la carne, la lectura de las escrituras, línea sobre línea, haciendo una exégesis. Nosotros amamos todo eso, amamos los predicadores que hacen eso. Así que esta localidad se llama Sion. Y es allí donde los hermanos habitan juntos. Y son más de 2 o 3 iglesias que se reúnen. Iglesias autónomas, donde han sido liberadas del espíritu de independencia y se reúnen. Y entonces el borde de su manto comienza a manifestarse en esa ciudad. Y quiero que sepan que la Biblia en ese contexto dice claramente que la unción es como la barba de Aarón. Es como desciende sobre la barba. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unicidad es como la unción, es como la unción, es como el óleo. Cuando tú colocas óleo sobre tu cabeza, algo sucede, los cabellos se pegan,
Y cuando llega la barba, también la barba se pega. Y si llevas el aceite y lo colocas en agua y lo mueves, se mueve en gotas de agua, pero si lo colocas de nuevo se separa el aceite del agua, las gotas de agua simplemente se atraen el uno al otro y forman entonces un nivel sobre las aguas. Las gotas de aceite tienen una atracción el uno para con el otro que solamente cuando son movidas pueden ser desintegradas, pero si las dejas tranquilas se unifican de una vez. Y es como el aceite. Significa que aunque haya una remoción en tu vida, aunque fueras ofendido en tu iglesia, aunque te hayas aislado, después de un tiempo tú te das cuenta que tú no puedes permanecer, no me puedo alejar de las otras gotas de aceite y cada uno de ustedes, si usted es un creyente auténtico, usted es una gota de aceite. Y si usted no tiene una gota de aceite, usted entonces se quedará aislado. Pero si tiene una gota de aceite, usted estará buscando la otra gota de aceite. Y si su iglesia es una gota de aceite, estará buscando otra gota de aceite. Porque es una atracción fatal. Yo estaba tan contento en la universidad, siempre estaba buscando y buscando por otros cristianos. Así que el tema de estar aislados y entonces afectando a otros líderes es una condición patológica. No es normal, es un problema patológico serio. Y vengo hoy a decirle como un mensajero del Señor que está equivocado, que nosotros estemos alejados de otro creyente. Tenemos que hacer todos las fuerzas en nuestra ciudad de conectarnos. Y yo he hecho eso con pastores que nos odian 2 o 3 veces, hasta 5 veces, 20 veces he ido donde ella. He visto cómo ellos han cambiado. Así como las gotas de aceite en ellos se activaron, hubo una atracción fatal en el cual ellos se unían. Es como también el rocío de Hermón. El rocío también hace lo mismo. Y son atraídos. Son las fuerzas intramoleculares. Entonces luego tú simplemente ves como una capa de agua, porque las gotas de ese rocío se atraen y forman esa capa. Entonces usted está llamado a atraerse a otros creyentes. La manera en la cual sabemos que la iglesia local es auténtica porque está buscando a otras iglesias. Y en el momento que eso sucede, entonces el cuerpo entra en una unicidad. La vara de Aarón está ahí, comienza la restauración del tabernáculo de David y allí se hace retornar el poder de David en mis próximas, y entonces florecerá su corona, como dice en el Salmo 132 al final, como eso sana ciudad, sana las influencias demoníacas, sana el niveles de crímenes, de las enfermedades como tuberculosis y SIDA, etc. Quiero decirles a ustedes que los mejores días están por delante de nosotros. Estamos listos para lo que Dios va a hacer. Amén. Gracias, doctor Segui.